Listo. Bueno, todavía no hemos terminado el capítulo 1. Miren. Ay, ay, ay. ¿Todo eso tiene ya de lo que hemos hecho hasta ahora? El capítulo 1. Todavía no hemos terminado. Tenemos ahorita 57 páginas ahorita. Ay, eso tiene que ser un libro. Hola, Omar. Omar Larzábal. Sí, Omarcito. Hijo. Sí. Saludos, saludos. Saludos, Pedro Martínez, desde México. Alex, desde Perú. Bienvenidos. Bueno, vamos a orar para empezar el estudio de hoy día. Vamos a orar. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a acercarnos a tu palabra con el respeto que merece tu palabra y aprender de ella. Te bendecimos porque tu palabra es rica y nosotros podemos sacar de ella tanta información, tanto provecho para nuestras vidas. No necesitamos de utilizar de ninguna otra información porque tu palabra es suficiente alimento para nuestra alma. Gracias por esta noche y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Eso les estoy diciendo que hoy en día mucha gente, muchos pastores, se les agota la información. Estudian la Biblia y se les agota realmente la capacidad de enseñar la palabra y comienzan a utilizar pues un tipo de información secular un poco para alimentar su información, pero la palabra de Dios tiene suficiente información en sí misma. Y por eso les decía, ahorita recién estamos entrando en el versículo 32 del capítulo 1 de Juan. Capítulo 1, versículo 32. Ya tenemos 57 páginas escritas de un solo capítulo de la Biblia. Y vamos a hacer un pequeño repaso, así que abran su Biblia. Abran su Biblia. El capítulo 1. Y estamos repasando cómo Juan en unos versículos toca temas tan trascendentales, tan importantes, ¿no? Del versículo 29, 30, 31, 32 y 33 y 34. En estos versículos, Juan el Bautista menciona 6 puntos. El séptimo está en el versículo 36, donde repite el punto número 1. El punto número 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hicimos el estudio sobre qué significa que era el Cordero de Dios y por qué quita el pecado del mundo. ¿Qué quita? En realidad el pecado todavía funciona. Entonces, ¿qué fue lo que quitó Jesucristo en la cruz? Eso lo estudiamos. La segunda afirmación viene en el versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Esta es una afirmación sobre la eternidad de Jesucristo. Y terminamos diciendo que nosotros también no somos eternos como Él, pero somos eternos de alguna manera. Él es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad, pero nosotros somos eternos hasta la eternidad y si estamos preparando nuestras vidas para la eternidad. En el versículo 31, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces acá Juan nos declara el propósito de su vida. Estudiamos el propósito de la vida de Juan al venir a la tierra y nos preguntamos cuál es el propósito que yo tengo en esta tierra también. Y versículo 32, que sería el tema que nos tocaría hoy día,
Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esta es la cuarta afirmación de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que está diciendo él? Si ustedes leen el versículo siguiente, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo, que es el tema que trataremos la próxima semana. Pero ¿qué nos quiere decir Juan el Bautista? Que Dios le había revelado a Juan el Bautista que cuando viniese el Mesías a bautizarse, iba a venir acompañado de que el Espíritu iba a descender y iba a posar sobre él. Probablemente Juan el Bautista no sabía en qué manera se iba a manifestar el Espíritu de Dios, porque Dios le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ¿no? Entonces Juan estaba expectante, ¿qué puede ser esto? ¿Quién puede ser o cómo puede ser esta manifestación del Espíritu? Y cuando Juan está bautizando a Jesús, entonces ve que desciende una paloma y esta paloma se posa sobre él y entonces él entiende que esta es la representación del Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo Juan el Bautista acá es claramente, yo soy testigo presencial del respaldo divino a la persona de Jesucristo. Yo doy testimonio, yo soy testigo, yo lo he visto, yo lo viví porque yo estaba ahí, yo soy testigo presencial del respaldo divino a la persona de Jesucristo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Siempre repito lo mismo y a veces la gente no entiende. La Biblia menciona que durante toda la época de la cristiandad y antes de ella, mucha gente iba a venir como falso profeta, como falso Mesías. La Biblia menciona de que el engaño del diablo es una realidad. Entonces, siempre van a aparecer personas que quieren llamarse Mesías, el Cristo, el profeta, el enviado de Dios, etc. Y Dios lo sabe. Dios sabe que hay mucho estafador mentiroso. Entonces, cuando Jesucristo viene a la tierra, tiene que venir acompañado de una serie de señales indubitables. Indubitables significa que tienen que ser señales que no pueden dejar duda alguna. Son señales indubitables que no puede dejar duda alguna de que este era el Mesías. Era importante, ¿no? Entonces, por eso ante tanto estafador y tanto mentiroso que hay ahora, tenía que ser algo clarísimo. ¿Saben ustedes que hoy en día hay cerca de 12 personas en el mundo que se llaman el Cristo, ¿no? ¿Ah, sí? Ay, no he oído. Son 12 personas que se llaman el Cristo encarnado. Un brasilero, un australiano, hay un americano que ya se murió, ¿no? El estafador José Luis de Jesús Miranda, que dijo que era eterno, pero ya se murió, y ahora la mujer es la nueva Cristo Lisbeth, se le llaman a ella. Después tienes a un policía ruso que vive en Rusia, que dejó de ser policía para convertirse en Cristo. Hay como 12 personas que hoy en día andan por el mundo diciendo que son el Cristo. La Biblia dice que esto iba a ocurrir, porque es parte del engaño del diablo. Dice la Biblia que muchos vendrán falsos profetas, que ya lo estamos viendo inclusive en la misma iglesia evangélica, hay muchos falsos profetas y muchos falsos cristos. Entonces esto era una realidad, no solamente ahora, desde antes,
La venida de Cristo tenía que venir señalada con pruebas indubitables de que Él era el Mesías. Entre esas pruebas estaba este hecho, el hecho de ahora. La paloma descendiendo sobre el Espíritu Santo, sobre Cristo, que era la representación de que el Espíritu Santo estaba presente en el bautismo de Juan. Hagamos un repaso rápido, por ejemplo, de qué otras pruebas indubitables hay de que Jesucristo era el Mesías. En el Antiguo Testamento Isaías, hablaba, ¿no?, de que en Belén nacerá el Mesías. Las profecías. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Muy bien, una, ¿qué más? Que muestran indubitablemente que Él era el Mesías. Que la forma en cómo iba a morir. Profecías, ¿te refieres? Sí. Profecías. Ah, ya, en general. Okay. Ya están las profecías. ¿Qué más? ¿Qué otra más? A ver, Piensen. Cosas que hacían de Cristo una persona única. los milagros que le hacían, ¿no? ¿Ok? Los milagros. Desde niño predicaba La sabiduría. Desde niño, cuando se presentó en el templo, ¿no? Cuando vienen a preguntarle, ¿qué haces acá? Y él contesta una frase que es muy importante: en los negocios de mi padre me es necesario Cuando estar. él nace, los ángeles también anuncian su... Exacto, los ángeles, el acompañamiento de ángeles en el nacimiento, con Zacarías, con José, con María, con los pastores, cuando le anuncian a José para que se vaya a Egipto porque lo quieren matar. O sea, la presencia de ángeles en el nacimiento de Jesús muestra un indicador, ¿no es cierto? La estrella en el cielo, La estrella. ¿no es cierto? Los milagros están divididos en dos grupos, ¿no? El primer milagro, lo que tiene que ver con la naturaleza humana, cuando la naturaleza obedece a la orden de Dios, la tempestad, la higuera que se seca, este tipo de... La naturaleza le obedece. Los peces, ¿no? La naturaleza obedece. Y tiene los milagros de sanidad, curar a los enfermos. Luego tiene la resurrección de muertos, de Lázaro, del hijo de la viuda, la hija de Jairo, por ejemplo. Tienes otra señal, el poder que él tenía sobre la muerte. Y los indicadores de la gente que vivía a su costado. Demonios también, ¿no? Arrojar demonios, se sujetan a él, ¿no? Mismo Juan el Bautista agarra y dice, este es el Cordero de Dios, ¿no? Pedro, cuando le preguntan a Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Gente que había estado a su lado. Y la última y la gran señal, él mismo resucitó. Entonces, todas estas señales iban mostrando, son como indicadores, son como avisos luminosos que apuntaban para que no seamos brutos, por Dios. O sea, mira pues, o sea, a ver, tráeme otra persona en esta tierra que traiga todas estas características. Comparemos. La gente le encanta hablar de las religiones, todas las religiones nos llevan a Dios. Mentira, comparen a un solo personaje con Cristo, con todo lo que Cristo, todas las señales que convergían en Cristo, ¿no? Todas estas señales apuntaban a Él como único mediador, como único salvador. Pues bien, entre todas estas señales que acabamos de mencionar, está la aparición del Espíritu Santo en el momento del bautizo. Los textos paralelos son Mateo capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el 17. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Voy a pedirle a Rosa que lo lea, por favor. ¿Del 13? 13 al 17. Ya. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Muy bien, esto es importante porque este texto añade dos datos que son importantes. El primero dice, Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, era bautizo por inmersión, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, ¿no? Esa frase no se menciona en Juan. Y los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y luego añade una señal adicional, la voz de Dios en el cielo. Hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo me desmayo. Yo me desmayo, se escuchó. Imagínate. Ahora, la palabra complacencia, deleitarse, sentirse satisfecho, llenar mis expectativas. Pero para mí lo importante es, este es mi Hijo amado. O sea, ya qué más pues. Estamos, toda la gente, están ahí, la gente está bautizando, entra Jesús, de repente sienten que los cielos, ven que los cielos se abren. Ven que los cielos se despejan, se abren, y de repente en medio del cielo sale una paloma que desciende y una voz que retumba. Este, pues no hay otro, que estoy señalando. Oye, ¿no? O sea, por Dios, hay que ser burro para no entenderlo, ¿no? No hay un montón. Este tipo de experiencia no aparece en ninguna historia. Ni de Mahoma, ni de Buda, ni de ningún dios de la India, no aparece. La única donde aparece esta historia es en la vida de Jesucristo. No hay otro. Este es mi Hijo, acá, ¿no? Entonces, en el Evangelio de Mateo, que se añade esa voz desde el cielo como una señal determinante. Marcos, capítulo 1, 9. Versículos 10 y 11, es un pasaje paralelo también. Marcos 1. Ahí se repite, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Claro. 1, 10 y 11. 10 y 11. Voy a Mónica que lo lea. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien, ¿no es cierto? Y el otro pasaje paralelo está en Lucas, capítulo 3, versículo 22, 21 y 22. Notaron que se repiten los 4 evangelios, ¿eh? Lucas 3. 21 y 22. ¿Lo leo? Por favor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre algunos textos? En algunos textos donde el mensaje dice, este es mi Hijo amado, como que Dios le está hablando a la multitud. Este es mi Hijo amado. En este texto de Lucas es como que Dios le está hablando solamente a Jesús. Tú eres mi Hijo amado, ¿no es cierto? En ti tengo complacencia, ¿ok? Ahora, hay un punto aquí importante también en esta frase de Lucas. Dice el versículo 22, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal y tomó la forma de una paloma. Pero hay que entender eso, ¿no? Que él desciende, es el Espíritu Santo el que desciende y que decide tomar una forma. Toma a un animal, ¿no? Posee a un animal y baja en forma de ese animal. La Biblia utiliza muchas veces la imagen de animales para representarnos el carácter. Por ejemplo, a Jesucristo se le llama el Cordero de Dios.
el león de la tribu de Judá, y es el gran contraste en la vida de Cristo, el cordero y el león, ¿no es cierto? Y en el caso del Espíritu Santo se utiliza la forma de la paloma, pero debemos entender, nuestro cerebro debe procesar de que Jesucristo no era un león y tampoco era un cordero, sino era una persona, y el Espíritu Santo también lo es una persona, ¿no es cierto? Entonces, en estos pasajes lo que acabamos de ver es la parte del bautizo. Este evento de la manifestación de Jesucristo como Hijo de Dios y el respaldo de Dios sobre él por medio de una manifestación como la de la presencia de la paloma y de la voz que retumba en el cielo. Esa voz que retumba en el cielo no solamente ocurrió en el bautizo. La voz que retumba en el cielo se vuelve a repetir en otro hecho. Vamos a leer Mateo 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Mateo 17, versículos 1 al 8. Del 1 al 8. 6 días después Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Pedro dijo entonces a Jesús: Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, podemos hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros llenos de miedo, pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Entonces, esta es la segunda circunstancia, la segunda oportunidad en que aparece la voz del cielo. En este caso, añade algo. En este caso, la voz del cielo dice: Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, escúchenlo. En la versión Reina Valera dice: a él oíd, ¿ya? A él oíd, ¿no es cierto? Y entonces, ahora la escena tiene que haber sido muy impactante, ¿no? Quería entrarse a vivir ahí, a hacer su carpita. Yo creo que ya estaban hablando por las puras, o sea, ya, yo creo que Pedro, Juan, Jacobo, estaban, o sea, se loquearon, ¿no? Porque, ¿qué está ocurriendo acá? Que ofrecen una tontería, ¿no? Que ofrecen una tontería, como que quieren ser parte de la conversación, como que quieren meter su cuchara en la conversación y dicen algo que era absurdo. Señor, ¿quieres que te construyamos unas tienditas para ti, para Moisés, para Moisés y para Elías? O sea, ¿qué cosa querían? Que Moisés y Elías, que están muertos, durmieran dentro de la carpita, o sea. Pero yo creo que se loquearon. Claro. Tenían un criterio muy limitado, pues ellos veían las cosas desde el punto de vista solamente terrenal y exactamente. presente, no se proyectaban más allá, ¿no? Y lo que dice Chantal es muy cierto, ¿no? Si tú lees esta historia y te da cierto temor, imagínate ellos que estaban ahí presentes. Claro. De pronto alguien te dice. Claro. Que estás en una, o sea, imagina que estamos orando y de repente sientes, y una cosa interesante es lo que pasa con la persona de Cristo. Cristo andaba con ellos. Eso quiere decir que tanto la ropa de Cristo como los pies de Cristo se ensuciaban. Es decir, no es que Jesucristo iba impecablemente vestido y su ropa era transparente y es un blanco resplandeciente. Era una ropa común, llena de polvo, llena de tierra, sucia, ¿no? Etcétera. Pero en el momento en que aparecen dice que se transfiguró su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y delante de los hombres podemos tener nuestra vestimenta sucia,
pero delante de los ojos de Dios, nuestra vestimenta es blanca, resplandeciente, vestiduras que Cristo compró para nosotros a precio de su sangre. Y en el Apocalipsis se menciona eso, las vestiduras blancas, ¿no es cierto? Esa historia que les conté, ¿no? Del pastor Nemesio Rafael, ¿no? Esa visión que vio, que la gente estaba desnuda con sus pecados, ¿no? Mientras que habían pastores que estaban vestidos de vestiduras blancas, ¿verdad? Entonces, esta es la segunda vez que ocurre esta situación donde aparece la voz del cielo. En el bautizo de Juan y en la transfiguración se escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, en él me deleito, él me satisface, él me agrada, a él oíd, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que ser bautizado? Vámonos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Muy bien. Dice el texto 13. 3:13. Entonces Jesús vino a Galilea, vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Toda justicia. Correcto. La pregunta aquí es esta: ¿por qué Jesús quería ser bautizado por Juan? ¿Qué implicaría el acto de ser bautizado? Porque lo que dice Juan es cierto. Tú vienes para que yo te bautice cuando yo necesito que tú me bautices a mí. Para ser ejemplo. ¿Ok? Muy bien, empezamos. Es un testimonio, ¿de qué tipo? Del cumplimiento de La profecía. de lo que le iba a pasar o algo. A ver, piensa. De lo que la gente tenía que hacer, ¿no? O sea, A ver, pienso que es piensen, un vean. ejemplo. Él tenía que recibir la unción del Espíritu Santo. ¿Cierto? Eso es una parte importante. Claro. Porque Dios le había dicho a Juan el Que Bautista. los demás vean que él era ungido. Exactamente, O sea, ¿no? Dios le dijo a Juan el Bautista: cuando veas descender el Espíritu Santo, este es el Mesías. Entonces era importante que se cumpla esa profecía. Él tenía que bautizarlo, o sea, había una orden de parte de Dios, por lo tanto Jesucristo la sabe. Tengo que bautizarme para que cuando me bautice vean descender al Espíritu Santo sobre mí, y todo el mundo sea testigo y escuchan la voz de mi Padre. O sea, definitivamente tenía que cumplirse esa profecía. Otro acto más me parece que era un respaldo para el ministerio de Juan el Bautista. Él había estado predicando, él había estado enseñando sobre el Mesías. El mismo apóstol Pablo nos dice que él había predicado sobre creer en el Mesías que iba a venir, ¿no? Cuando hay este problema con Apolos, el mismo apóstol dice, ¿no? Juan venía bautizando para que creáis en el Mesías que iba a venir. Entonces, si Juan estaba predicando sobre el Mesías que había que venir, había que hacer el vínculo. Claro. Yo les estoy predicando sobre el Mesías que viene. Y él es. Este es. ¿Ve? Les estoy hablando, este es. ¿No? Entonces, tenía que haber el empalme entre el ministerio de Juan y una relación, y el inicio del ministerio de Jesús, ¿no? Era un acto también de humildad, ¿no? Era un acto de humildad de parte de Jesucristo. Y creo que, en cierta manera, también era la despedida de Juan el Bautista. de Juan el Bautista. Dijo, después de eso le cortan la cabeza. Después de eso, es encerrado, ¿no? Y Herodías pide su cabeza, ¿recuerdan? Y entonces terminó su ministerio. Claro. Ya terminó el ministerio de Juan. Entonces Jesucristo empalma. Los discípulos de Juan
Vamos a ver más adelante, si vamos a Juan, al capítulo 1. Juan en el capítulo 1, versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y le dijo: venid y ved, ¿no? Y luego más adelante vamos a ver un texto donde Juan el Bautista, cuando los discípulos le preguntan, él dice: este es el Cordero, a él tienen que seguirlo. Y manda a su gente, el mismo Juan el Bautista manda a su gente donde Jesús, ¿no? Síganlo a él, ¿no? Muy bien. Por esa razón es que Jesús tenía que bautizarse, repetimos. Era un respaldo al ministerio de Juan. Era un empalme con el ministerio de Juan. Y era la oportunidad para la manifestación de Dios como Espíritu Santo de respaldo al ministerio de Jesús. ¿Ok? Era como si Jesús fuera ungido en ese momento por el Espíritu Santo en presencia de todos para que fuera reconocido como tal. Correcto. ¿No? Ahora, vamos a leer en Juan, en el versículo 32, dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Y el pasaje de Lucas, ¿recuerdan? El pasaje de Lucas en el capítulo 3, ¿no? Dice: el Espíritu Santo Se repite. Sí. sobre él, pero en forma corporal. Es decir, el Espíritu Santo, que tampoco tiene forma. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, nosotros estamos pensando en el Jesucristo hombre. Cuando tú te imaginas a Jesucristo, te imaginas al hijo de María, que tuvo cuerpo humano, ¿no? Y le hemos dado un montón de caras, ¿no? Especialmente en Hollywood, muchos actores le han dado cara a Cristo. Siempre Cristo es presentado como guapísimo, etcétera. Y blanco, de ojos azules y rubio, ¿no es cierto? Era caramelo. Semita, pues. Pelo caramelo. Pudo haber sido bien trigueño también, en fin. Pero cuando hablamos de Jesucristo nos imaginamos de forma natural, nos imaginamos esa imagen de Jesucristo. Pero el Jesús, el Hijo de Dios, no tiene esa forma, ¿no es cierto? El Hijo de Dios, antes de encarnarse, el Espíritu de Dios, el Espíritu. Y recién cuando se encarna es que toma forma humana. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Por eso cuando describen a Dios en el capítulo 4 de Apocalipsis, no se describe. Se ve el trono de Dios y se ve un arco iris, la luz y la resplandeciente como el jade y las piedras preciosas. Es decir, no hay una imagen, ¿no? Hay un resplandor, ¿no? El Espíritu Santo tiene que manifestarse ante la gente. ¿Pero cómo? Entonces utiliza la forma de una paloma. La palabra paloma que aparece en este pasaje es peristera. ¿En hebreo? En griego. Peristera. Que aparece varias veces en la Biblia, pero que es traducida de diferentes maneras. En este pasaje se traduce como paloma. Pero en pasajes, por ejemplo, cuando Jesús entra al templo, se utiliza el mismo término para referirse a las tórtolas, a los palominos. En el Perú conocemos un ave muy parecida, el cuculí, ¿no? Entonces, se le da la imagen de paloma. Se le da la imagen de paloma porque la paloma es un animal tranquilo, no es agresivo, no es violento. Una paloma no ataca, ¿no? Una paloma, y por eso es que se menciona la paloma. Bien podríamos decir que el Espíritu Santo apareció en forma de cuculí o de una tortolita.
o un palomino. ¿De acuerdo? Es simplemente una representación, es lo que se conoce como las aves de cuerpo grande y pata pequeña. Es el ave y las patitas chiquititas, ¿no? Son un grupo de aves. Y tenemos las otras, las gallinas, tienen la pata larga, ¿no? La garza, la pata gigantesca. Entonces, en este caso son las aves de cuerpo grande pero con pata chiquita. Y lo representamos como paloma, pero en realidad es una de estas aves chiquitas, bien pudo ser una tórtola también, pudo ser un cuculí. Pero ¿por qué quiero decir esto? Porque si bien es cierto, a través del tiempo, si tú pones en el Google Espíritu Santo, te va a salir siempre una paloma. Sí. La representación es una paloma. Blanca. Blanca tiene que ser, ¿no es cierto? Pero esto es una distorsión de la realidad. Porque si bien es cierto, el Espíritu Santo, según Lucas, tomó forma corporal, no quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma, solo utiliza como representación, es un símbolo, ¿no es cierto? Pero estamos frente a la tercera persona de la Trinidad. Y cuando hablamos de personas, ¿qué te imaginas? Seres humanos. ¿Ah? O sea, las personas, uno se imagina que es un ser humano. Claro, te imaginas un ser humano, lo proyectas con manos, con cuerpo, con cabezas, con piernas, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y lo interesante son los títulos que recibe. El Espíritu Santo tiene una serie de títulos en la Biblia que a veces ni siquiera lo... El Consolador. A ver, vamos a ver. Empecemos con... Paracleto, ¿no? Paracleto. 1 Corintios 3:16. Perdón, repite. Títulos. No, esto, 1 Corintios. 1 Corintios 3:16. Títulos dados al Espíritu Santo en la Biblia, que nos revelan su posición y su función. Su posición y su función. 1 Corintios 3:16. Aquí me toca. Rosita. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El primer título que recibe el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. ¿No? ¿Entendemos esa figura? A veces cuando hablamos de una persona, ¿cómo decimos una persona? Ay, este tiene mala leche. Este tiene mal carácter. Este tiene... Oh, por Dios. Bueno. Entonces este tiene mala sangre. Este tiene, ¿no? Este tiene mal carácter. Y entonces representamos a la persona. Está con la luna. No, bueno, está con la luna. Entonces representamos a una persona como si la persona tuviera un espíritu, ¿no? Entonces estamos en un lugar y viene otra persona que se comporta igual, y entonces decimos, este tiene el mismo espíritu, se parece al espíritu, ¿no? O sea, como que representa. Estamos diciendo que el Espíritu Santo acá es llamado el Espíritu de Dios. Dios tiene su espíritu, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este es uno de los títulos que él recibe, el Espíritu de Dios. En Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Se le llama el Espíritu de Cristo, pero noten el versículo anterior, se le llama el Espíritu de Dios. En un versículo se le llama el Espíritu de Dios, en el siguiente versículo es el Espíritu de Cristo. Dios y Cristo es lo mismo. Y el que no tiene al Espíritu de Dios no es de él. ¿No es cierto? Mover eso suena. Entonces el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son lo mismo. Entonces el segundo nombre que utiliza es el Espíritu de Cristo.
Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Muy bien. ¿Qué título le dan acá? Espíritu eterno. Espíritu eterno. El Espíritu eterno es un tercer título que recibe el Espíritu Santo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces, tercer nombre. Cuarto nombre, Juan 16:13. Juan 16:13. ¿A quién le toca? Amén. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El cuarto título que se le da al Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y donde está el Espíritu de Dios, hay verdad. Esto es importantísimo, ¿eh? Hoy en día estamos pasando por esta nueva época que le estaba mencionando a ustedes el otro día, de que estos falsos profetas ahora se están dando cuenta de que sus errores, de sus mentiras, ¿no? Durante años han enseñado de que la codicia era una verdad bíblica. Y a eso le llamaban la teología de la prosperidad. Le convirtieron la codicia y la ambición en una doctrina bíblica. La han predicado, la han enseñado, han sacado todo el dinero posible. Y ahora uno de sus grandes representantes, Benny Hinn, se ha arrepentido públicamente y ha dicho que está mal, que ya no lo va a enseñar, que a partir de ahora él se ha dado cuenta que tiene que predicar de la cruz de Cristo y del pecado y del arrepentimiento. Y ahora todos estos seguidores de él, ¿qué van a hacer? Todititos, ¿qué van a hacer? Porque él ha salido públicamente a decir lo que no, que estaba equivocado, que ahora se ha dado cuenta y su perspectiva ha cambiado. Durante todos estos años han estado enseñando eso. Si ahora esta gente dice, ay, verdad, uy, estuvimos equivocados. Todos los pastores que desde hace años hemos estado predicando que era mentira, que esa doctrina no era bíblica, ¿no? Y pastores de renombre, ¿no? Billy Graham, pastores como G.J. Ávila, pastores como este que falleció, el de Corre Nicky Corre, ¿cómo se llama? David Wilkerson, que tiene una predica preciosa sobre si estás en una de estas iglesias, huye por tu vida, dice él, huye por tu vida si estás en una de estas iglesias. Si ahora, después de todo este tiempo, esta gente dice, ay sí, nos equivocamos, perdón, estuvimos errados, enseñando a toda una generación esta mentira, este evangelio de la codicia, de la ambición, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Cómo? Y los milagros, y la gente que se tumbaba al piso, que no es el Espíritu de verdad el que estaba ahí. ¿El Espíritu no nos guía a toda la verdad? ¿Qué pasa en los corazones de esta gente que enseñó esa mentira? Ahora se arrepintieron, piden perdón. Y yo le escribí el otro día un artículo sobre Benny Hinn y dije, ¿y qué? ¿Y ya pasó? Perdón, me equivoqué. ¿Ya pasó? ¿Qué espíritu tenían? ¿Ya pasó? O sea, torcieron a toda una generación. Y, perdón. Ya, listo, perdonemos, olvidemos. Se arrepintió. ¡Aplausos! Oye, por Dios, o sea, ahí hay un daño. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Tú no tienes que ser un gran teólogo, pero cuando tú estás en un lugar y hay una prédica y hay una enseñanza que no va contra la palabra de Dios, el Espíritu tiene que saltar.
El Espíritu de Dios tiene que decirte, ¿De dónde esto sale no va, tú no, de repente no tienes los argumentos teológicos para defender. Si tú dices, ay, no tengo las palabras, no tengo la información, pero siento que mi espíritu está ardiendo, porque hay algo que no va con esto, el Espíritu de verdad. Ese es otro título que recibe el Espíritu Santo. Hebreos 10:29, vamos a leer el quinto título que recibe el Espíritu Santo. ¿Hebreos qué dijiste? 10:29. Está más práctico esto, ¿eh? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí hay varios textos, varios temas que hay que analizar. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Estamos diciendo que cuando Jesucristo viene, deja su trono en el cielo y toma forma humana, lo hace con un afán, con el afán de rescatarnos de la esclavitud al pecado. Y esa esclavitud al pecado que nos lleva a la condenación y al infierno. Y Él, para poder rescatarnos de eso, tiene que dejar su trono, volverse un humano, un polvo, el Dios del cielo tomando forma de un polvo, de un humano cualquiera, ¿no? El hombre toma la forma, viene y el diablo va a aprovechar eso para hacerlo sufrir. Y él sabe que tiene que hacer todo esto para poder rescatarnos. ¿Y qué le va a costar? Su sangre. Va a terminar derramando su sangre, ¿no? Y entonces, cuando dice, yo te saco de ese hueco, yo te saco del pecado, yo te saco de la inmundicia, yo te libero, yo te voy a dar salvación, yo te voy a dar vida eterna. Eso me va a costar mi sangre, pero no importa, porque lo voy a dar por ti, porque yo te amo, te voy a sacar. Y entonces viene alguien y dice, ah, qué bueno, entonces ahora puedo pecar. Porque Él me liberó, entonces ya tengo salvación, entonces ahora puedo pecar libremente. Eso es pisotear el nombre, es no entender la obra de Cristo en la cruz completamente. Y por eso dice, el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Y fíjense, e hiciere afrenta, burla, ¿de quién? Al Espíritu de Del gracia. Espíritu de gracia. El Espíritu, ¿por qué? Porque la salvación es por gracia. Por gracia. Entonces el Espíritu de gracia, que es el otro título que recibe, tú estás siendo salvado por un acto de gracia de parte de Dios y te estás burlando de eso. ¿Estás ofendiendo al Espíritu que te salvó por gracia? Cuando tú ahora si decides pecar voluntariamente contra al Señor, o sea, ¿te imaginas? Quinto título entonces, el Espíritu de gracia. Espíritu de gracia. Sexto título, Romanos 8:2. ¿Cuántos títulos tiene? 12. 8:2. El sexto título dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Espíritu de vida. la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado es separación de Dios y la separación significa muerte. Entonces, cuando el pecado está gobernando nuestra vida, cuando el pecado reina sobre nosotros, la consecuencia es la muerte eterna
Muerte física, muerte eterna, muerte para siempre, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Cuando el Espíritu de Dios en Cristo llega y te libera de esa esclavitud, entonces te trae vida. Por eso se le llama el Espíritu de vida en Cristo. No es el espíritu, no es la vida biológica, es la vida espiritual, es el espíritu de vida en Cristo. Muy bien. Séptimo título, 1 de Pedro 4:14. 4:14. Lo voy a leer. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El Espíritu de gloria. Este es otro título que recibe el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu de Dios. No es la basurita de la Trinidad, ¿eh? No es la basurita de la Trinidad. A veces nosotros en algunas iglesias es así, ¿no? Es el Dios Padre, Dios Hijo, y el Espíritu es como el chulillo, ¿no? El sirviente, ¿no? No es así. El mandadero. Él es el glorioso Espíritu de Dios. Este es el séptimo título. Octavo título, Efesios 1:17. Efesios 1:17. A mí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, ¿qué es espíritu de? Sabiduría ¿Y y de? revelación. Revelación. Muy bien. Espíritu de sabiduría y revelación. Este es otro título. Noten ustedes que la presencia del Espíritu Santo en nosotros implica dos cosas: sabiduría y revelación. La Biblia es muy clara. Hay la sabiduría humana, animal, terrenal y diabólica, y hay la sabiduría que viene del cielo, que es primeramente pura, después amable, llena de buenos frutos y misericordia. Entonces la Biblia menciona la presencia del Espíritu de Dios, es presencia de su sabiduría. Su sabiduría viene a mi corazón. No puedo tener frente a mí una persona que dice que el Espíritu Santo vive en su corazón y lo que muestre es sabiduría terrenal, animal y diabólica, pues, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? Pero la otra cosa es que es espíritu de revelación. Una persona me escribió hace poquito que habían estado orando, o sea, que había estado orando en su casa, a solas, ¿no? Y le preguntó a Dios algo. Y tuvo una experiencia espiritual. Dios se manifestó y le contestó y le dijo, la frase que le dijo es: yo me quedaré solo con los que me aman de verdad. Pero tuvo tal experiencia que me escribió inmediatamente, ¿no? Mira lo que me ha pasado en este momento, ¿no? Y qué maravilla, pero yo siempre pienso en esto, de que las cosas de Dios se entienden por revelación. No solamente por estudio de la palabra, pero por revelación. El Espíritu de Dios tiene que revelarte. Y tú te das cuenta de esto cuando estudias la palabra. Cuando estudias la palabra y estás medio seco, sin mucha comunión con el Padre, leer la Biblia es a veces hasta tedioso. Pero cuando estás con el Espíritu de Dios que está ardiendo en tu corazón, entonces tú, el solo hecho de acercarte a la palabra te empieza a tocar, te comienza, ¿no? Porque es el Espíritu de Dios revelándose. Entonces el octavo título, Espíritu de sabiduría y de revelación. Siguiente, Juan 14:26. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Exactamente.
el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. La palabra Consolador es uno llamado a estar al lado de. Paracleto. El Paracleto, uno llamado a estar al lado de. Ahora, ¿qué significa esto? En algunos momentos el Consolador anima, fortalece. En otros te llama la atención. Exhorta. Te exhorta. Por eso es que a veces la palabra exhortar es traducción de la palabra paraclesis. La palabra consolar también es traducción de la palabra paraclesis. Entonces, consolar y exhortar es la misma palabra en griego, es la misma. Es la misma palabra, ¿no? Entonces, tú cuando estás diciendo paraclesis, estás diciendo una persona que está aquí para animarme, para consolarme, para animarme, ¿no? O para llamarme la atención. Cuando hay una persona, cuando estás caminando mal con el Señor, ¿el Espíritu de Dios está ahí? Sí, el Espíritu de Dios te exhorta, te dice, te habla. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces así? ¿Por qué? O sea, ¿me entiendes? El Espíritu de Dios está exhortándote. Si una persona necesita todo el tiempo que otros le estén exhortando, ya uno empieza a dudar que el Espíritu Santo esté ahí, ¿no? Porque ¿dónde está el Espíritu de Dios que no te exhorta? Y consolar. ¿No? Ahora que falleció la hermana Alcira, siempre vamos a enfrentar la muerte de algunos amigos, familiares o parientes. Es doloroso, es verdad, pero también tienes al Espíritu Santo que te consuela, pues. Sí. Cuando uno está en circunstancias como las nuestras, que estamos viviendo en el extranjero, con otro idioma, con otra gente, que nos sentimos a veces solos, ¿no? Que extrañamos nuestro lomo saltado, nuestro ceviche, entonces extrañamos, entonces está bien, yo sé que es duro, es difícil, pero tienes el Espíritu de Dios que te consuela, pues ahí está el Espíritu de Dios. Entonces el Consolador es el noveno nombre, son 11, perdón, no 12, son 11 nomás. 10º título, Romanos 1:4. ¿A quién le toca? Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo se le llama? Espíritu de Santidad. Espíritu de Santidad. No lo olviden nunca. Se llama Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo, no es por gusto. Es el Espíritu de Santidad. Donde está la presencia del Espíritu Santo, hay una necesidad de santidad. Hay una alergia al pecado. El pecado te molesta, te incomoda. No quiere decir que alguna vez no caigamos, puede ser que caigamos, pero la incomodidad, el malestar, sientes que te estás embarrando, ensuciando, te estás, ¿me entiendes? O sea, es incómodo. La santidad significa estar separado. Para Dios, vivir separado para Dios. Y dijimos en las prédicas, dijimos la santidad, ¿cómo definimos el camino de santidad? El camino de santidad lo definíamos como honrar, adorar y servir a Dios. Ese es el camino de santidad. Honrar, adorar y servir. Entonces, si me preguntan alguna vez qué es el camino de santidad, ya sé. Honrar a Dios en todo lo que hago, adorar a Dios en todo lo que hago y servir a Dios en todo lo que hago, ¿no? Entonces el espíritu de santidad está presente, ¿no? En algún momento, cuando estuve trabajando en la fábrica, a veces era en verano, un calor insoportable, trabajando entre las máquinas de 220, 240 grados, y entonces yo salía de la fábrica, bueno, todo el mundo estábamos acostumbrados a sudar, entonces ya en cierta manera te acostumbras a oler a tu compañero, o sea, todo el mundo apesta porque sudas, pero para morir. Pero luego salías de trabajar y te subes al auto y te vas a tu casa, y cuando entras a tu casa y en turno de noche, llegas a tu casa a veces a las 10:30, 11 de la noche, cuando se supone que está prohibido bañarse, y se supone que los vecinos se quejan si te bañas, ¿sabes qué? Uno se baña igual, porque la incomodidad
propia. Ya no se trata solamente de la cónyuge, sino tu propia incomodidad de sentirte sucio, apestoso y meterte en la cama a dormir. No puedes. La misma sensación cuando el Espíritu de Dios está en tu corazón. Te sientes sucio, cochino, no puedes vivir así. Por eso uno tiene que buscar la presencia de Dios. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Entonces, 10º título, el Espíritu de Santidad. Y el 11º y último título, Romanos 8:15. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Espíritu de adopción. El espíritu de adopción. Hijos de Dios, ¿no? Qué maravilla. Sentirse Ser hijos de adoptados, Dios. hijos de Dios. Hay el espíritu de esclavitud también. Hay Ese el es espíritu de el del esclavitud. pecado. El del pecado, El pues, el espíritu de espíritu esclavitud. mentiroso y esas cosas. Es que el pecado te esclaviza. Las personas, cuando tú hablas con personas que han estado realmente en pecado, ¿no? Cuando personas que han vivido realmente en pecado, uno, o sea, les preguntas y la gente te dice, es que te esclaviza, el pecado te esclaviza. Y entonces frente a eso tienes el espíritu de adopción. Cuando llega el padre y te dice, te voy a adoptar como hijo. Una vez le pregunté a un pastor que vivió en Lima, que no podían tener hijos, y adoptaron un peruanito. Y entonces estaba hablando con él y le pregunté y le dije, ¿y cómo es? O sea, él obviamente no tiene el color de tu piel, no tiene el color de tus ojos, ¿no? Entonces él obviamente sabe. Ah, sí, me dijo. Él sabe desde un principio que es adoptado. Y entonces, ¿cómo manejaste eso? ¿No se sintió mal? Y entonces él me dijo, no, basándonos en la Biblia, le enseñamos de que solamente hay un hijo engendrado que se llamaba Jesucristo, pero que todos nosotros éramos realmente huérfanos abandonados y que en su bendito amor estuvo dispuesto a morir en la cruz para poder adoptarnos. Ay, qué bonito. Y entonces el hijo es un símbolo de amor, ¿no? Imagínate, estuvo dispuesto a morir en la cruz para poder adoptarnos, ¿no? Y entonces le dije, ¿y él en algún momento no ha querido conocer a sus padres? O sea, sus padres biológicos y todo lo demás. Y él me dijo, después de entender lo que había pasado por la adopción, en algún momento brota en él esta duda, o esta, no es duda, es una curiosidad, ¿no? De saber quiénes eran. Y nosotros le dijimos, tienes plena libertad. Tienes plena libertad de ir a buscarlos, ¿no es cierto? Y entonces el hijo regresó y dijo, no, ya no quiero. Dijo, ¿por qué? Porque ustedes me criaron. Ustedes, o sea, el amor que he tenido de ustedes es el amor de mis padres. Entonces, ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿No? ¿Para qué me voy a complicar la vida? Saber que nosotros éramos hijos del diablo. Cuando le preguntan a Jesucristo, vosotros sois los hijos del diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Noten esa frase, ¿eh? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, si nosotros éramos hijos del diablo, y entonces viene Jesucristo, muere en la cruz y nos arrebata del diablo. Y nos hace hijos suyos. Por eso se le llama el espíritu de adopción. 11 títulos que tiene el Espíritu Santo que nos muestra que no era solo una paloma, pues, ¿no? Claro. No era solo una paloma. La próxima semana seguimos con el versículo 33. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hemos pasado un versículo, señoras y señores. Bien. Ya estamos en la página 60, ¿no? La página 60. Pero bueno, gracias a Dios, próxima semana, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Vamos a terminar esto dividiendo 1027.
2025, no sean exagerados. Vamos a terminar el día del juicio final por la tarde. Vamos a estar A la nochecita, a las 8 de la noche. Cuando- 5 minutos Señor, antes. todavía no, el juicio todavía no. Todavía no, hasta Falta el terminar último de capítulo de Juan. Juan. como dice en Apocalipsis, Hay que subir estos videos a YouTube para que estén correlacionados. Claro, que estén Porque Ah, ya. Facebook se relativamente, ¿no? mezcla. Ordenados. como un amigo decía, según Apocalipsis vamos a tener un momento en que el Señor se va a parar delante de todos los ángeles, pueblos, lenguas, naciones, y va a proclamar el nombre de cada uno de sus hijos, ¿no? Entonces él decía, y en ese momento cuando él esté proclamando, alguien va a gritar, no están en estudio, están terminando Juan. No ha venido, están en estudio todavía. Vamos yo pensé ahora. que se va a hacer nuestro diploma, bueno, terminar por lo menos. Señor, gracias por la noche, por el estudio. Entender quién es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, oh Dios. Realmente, a veces ni siquiera entendemos la grandeza que ese Espíritu es en nosotros. A veces solamente pensamos en el Consolador. Nos olvidamos que es el Espíritu de verdad, que es el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu del Padre, que es el Espíritu que nos guía, nos fortalece, es el Espíritu de santidad, el Espíritu de adopción. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pasa mi papel, que te quiero tener una-